Muy bien, bueno, empezamos con este tema también, que sería la turbidimetría y la nefelometría. ¿Ah? Básicamente, tanto la turbidimetría como la nefenometría son técnicas analíticas que se basan en la dispersión de la luz, ¿ah? De la radiación electromagnética, a través de un medio, dice, transparente, en el que existen, dice, partículas que están en suspensión. Y eso es lo que se conoce como la turbiedad. Claro, mientras que en las técnicas anteriores, o sea, sobre todo en la primera, la espectrofotometría UV visible, veíamos justamente cómo las sustancias absorbían una determinada longitud de onda para excitarse, y medíamos lo que era la absorbancia. En este caso no, en este caso la luz, ¿no es cierto?, choca con las partículas, o sea que no son absorbidas, sino que son dispersadas en todas las direcciones y sentidos. ¿Ah? O sea, muchas partículas, chocan y por supuesto se dispersan. Algunas pueden atravesar porque, bueno, no chocan con nada, pero otras son dispersadas en distintas direcciones y sentidos. ¿Ah? Y en eso se basa justamente lo que es la turbidimetría y la nefenometría. Si bien se mide lo mismo, se pone absorbancia o transmitancia, simplemente para saber la luz que pasa o que no pasa. ¿Ah? Pero en realidad lo que se produce es justamente la dispersión de la luz. ¿Sí? Cuando uno habla de la turbidimetría, en el caso de la turbidimetría es cuando está más concentrada. ¿Ah? O sea, un medio más concentrado, hay más partículas en suspensión, o sea que es más turbio. Y esto se usa para las aguas, ¿no? O sea, sobre todo agua de consumo o distintos tipos de agua, donde uno mide la turbiedad que se le llama. ¿Ah? Em, por supuesto, tiene que ser lo más clara posible. Para eso se trata el agua, ¿no es cierto? Para clarificarla y las propiedades organolépticas sean las mejores. Entonces, cuanto más concentrada esté, más turbia, ahí es donde participa la turbidimetría. ¿Y qué es lo que se mide? Justamente se mide la potencia, o sea, se hace la diferencia entre la potencia incidente y la potencia transmitida, que se le llama, que pasa. ¿Ah? Por supuesto, se reduce la potencia transmitida, tiene que ser menor que la incidente, porque gran parte de esa luz fue dispersada. ¿Ah? Entonces ahí disminuye la, lo que sería la cantidad de luz, ¿no es cierto?, que sale. Y se mide en forma así directa, ¿no? O sea, algo directo. En cambio, en la nefelometría es cuando hay pocas partículas en suspensión y en ese caso, si bien la dispersión se da en todo sentido, pero el aparato mide la luz que fue dispersada en un ángulo recto. ¿Ah? O sea, choca así, sale en un ángulo recto, y acá estaría, por ejemplo, el sistema que mide la cantidad de la luz que fue dispersada en ese sentido, y por supuesto, este, cuanto más luz sea la luz dispersada, quiere decir que más partículas en suspensión tenemos, ¿no? O sea, se lo mide en un ángulo recto. ¿Ah? En la efenometría, entonces, cuando es baja la concentración de las partículas en suspensión. Bueno, ahí yo le di más o menos el parámetro general y ahora sí vamos a ver qué nos cuenta el apuntecito que nos dice, ¿sí? La turbiedad dice se define como la expresión de la propiedad óptica que hace que la luz, dice, disperse en lugar de propagarse en línea recta a través de la muestra. ¿Ah? Dicha dispersión, dice, la ocasiona la interacción de la luz, dice, con las partículas suspendidas en la muestra, como por ejemplo arcilla, limo, material orgánico, ¿ah? Plancton, algas y otro organismo microscópico que son microbios que impiden el paso de la luz a través del agua. Como la dispersión es proporcional al número de partículas, se dice que la turbiedad es una forma indirecta de medir la concentración de las partículas coloidales y suspendidas en el líquido. ¿Ah? Y ahí está, ¿ves? O sea, cuanto más luz sea dispersada es porque hay más partículas en suspensión. ¿Mm?
La turbidez, dice, de un líquido es importante, bueno, por muchas razones, ¿no? Depende, dice, de su uso. Además, dice, del atractivo estético del agua clara, claro, sobre todo si es agua para consumo humano, ¿no? Por ahí es como que no nos causa buena impresión si tomamos un agua que tenga partículas en suspensión, ¿sí? Una baja turbidez, dice, es importante en el agua potable, ahí está, ¿ves? De la otra, para minimizar, dice, los agentes patógenos contenidos en ella, ya que la turbidez del agua puede ser causada, dice, por organismos dañinos, por partículas que los alimentos o por partículas, dice, que puedan protegerlos, dice, de los procesos de desinfección. La ley exige, dice, que los depósitos de agua mantengan una turbidez uniformemente baja en sus productos finales de consumo. Que vamos a volver. Bueno, acá me dice, la ley exige, dice, que los depósitos de agua, dice, mantengan una turbidez uniformemente baja, dice, en su producto final de consumo. En otro tipo de líquido, dice, la turbidez puede ser causada por partículas perjudiciales para su uso final, por eso es importante eliminarla. Puede usarse, dice, la turbidez, dice, como control de calidad para supervisión, dice, de la eficacia, dice, del proceso del tratamiento. Bueno, y ahora sí vamos a ver lo que sería el fenómeno de dispersión de la luz. Si se hace incidir, dice, un haz de radiación monocromática de longitud de onda lambda a través de un medio que contiene partículas con dimensiones del mismo orden o más pequeña, dice, que la longitud de onda incidente, y eso es así, ¿eh? Dice como máximo 3 medios de la longitud de onda. Se observa, dice, el fenómeno llamado de dispersión, ¿eh? O scatter. En todas las direcciones, como mostraba la figura, la luz interacciona, dice, con las partículas de pequeño tamaño, induciendo oscilaciones en las cargas eléctricas de la materia que emiten onda, dice, secundaria en todas las direcciones. O sea, incide la luz, puede ser del mismo tamaño o más pequeña justamente la longitud de onda que se utilice, ¿sí? Las partículas tienen que ser más pequeñas que la longitud. La longitud de onda incidente, como máximo, va a ser 3 medios de la longitud de onda. ¿Ves? Dimensiones del mismo orden o más pequeñas que la longitud de onda van a ser las partículas. Y ahí está, ¿no? Si las partículas son más grandes que la longitud de onda de la luz, aproximadamente el doble de la longitud de onda, la radiación solamente puede ser reflejada. Por ejemplo, dice, cuando se observa la estela de un avión, en el cielo, dice, se debe a que las partículas de polvo del aire reflejan la luz blanquecina. Ahí está, ¿ves? Cuando las partículas son grandes, o sea, el doble de la longitud de onda, que es lo que generan la reflexión, que la luz se refleje. Se conocen dos categorías generales de dispersión: la elástica, en la cual la radiación es emitida por el analito sin carga, eh, eh, sin cambio, perdón, en su energía. Y después tenemos la dispersión inelástica, cuando la radiación es emitida con un cambio en su energía. Bueno, la dispersión elástica a su vez se divide en dos tipos, y esa es la que analizamos nosotros, la elástica. La elástica puede ser dispersión Rayleigh o dispersión de partículas pequeñas, ¿sí? Y este esquemita es básicamente, es importante, dice, esta dice, ocurre cuando el tamaño de las partículas es menor en 5% de la longitud de onda. La distribución de la radiación, dice, dispersada, es simétrica respecto al centro de dispersión. Este modelo simétrico de rayos, dice, secundario, optimiza, dice, la intensidad de rayo primario observado a 90 grados. Esto, ¿ves? Cuando la partícula dispersa, ¿no es cierto? El tamaño de la partícula es menor del 5% de la longitud de onda, genera este tipo de dispersión, ¿ves? Que es bastante simétrica, pero esta es la que se mide
a 90 grados, porque dice que 90 grados justamente se observa, y esta es la que se va a utilizar en lo que sería la nefelometría. Y bueno, eso tenemos que saber, ¿no? ¿Qué tipo de dispersiones se utiliza para la nefelometría, que sería la de Rayleigh, o dispersión de partículas pequeñas, y cuál se utiliza para la turbidimetría, que es esta otra, ¿no? La dispersión de Mie o dispersión de partículas grandes se le llama, ¿no? En esto dice ocurre cuando el tamaño de las partículas es superior al 10% de la longitud de onda, ¿no? Pero que no sea mayor de 3 medios de la longitud de onda. La distribución de la Profe, luz. Sí, señorita. no entiendo eso de 3 medios. Las partículas tienen que tener 3 medios menos de la longitud de onda No, que... más grande, porque dice que son más grandes, ¿ves? 3 medios Ah, bien. es, 3 medios sería 1,5 de la longitud de onda, ¿ah? O sea, Ah, bien, bien. 1,5 más grande que la longitud de onda. O sea, la que es, la de Mies es un poco más grande, ¿ves? Del 10% a 3 medios, que sería 1,5 de la longitud de onda, 3 medios. Y la otra, ¿no es cierto? La de Rayleigh o dispersión de partículas pequeñas es el 5% menor que la longitud de onda aproximadamente. ¿Ah? Em, Como les decía, la de Rayleigh se utiliza en la nefelometría, después lo dice, y esta, la de Mies, se utiliza justamente en la turbidimetría, ¿no? Por eso Bien. no es simétrica, ¿ves? No es simétrica. Fíjense en que en realidad la dispersión se lleva a cabo más justamente hacia adelante, ¿ves? Que hacia atrás y hacia acá, ¿ves? Por eso me se ve la distribución de la luz dispersada se incrementa hacia la dirección frontal, ¿ves? Hasta esa zona, y decrece hacia la dirección de la luz incidente a 90 grados, ¿ves? Es la más chiquitita. Este modelo dice de distribución no homogéneo, es el resultado de interferencias constructivas y destructivas y se desvía, dice, una fracción más pequeña de luz en ángulo recto. Bueno, el fenómeno de dispersión, dice, se puede observar en la naturaleza. El azul del cielo y el rojo del sol, dice, al amanecer son producto de la dispersión de la luz por pequeñas partículas de polvo, ¿no? Moléculas de agua y otros gases que están en la atmósfera, ¿no? Cuando uno ve por ahí esos colores, ¿no es cierto? Ya sea el atardecer o el amanecer, tiene que ver con la dispersión de la luz, ¿eh? Fundamento de la turbidimetría y de la neferometría. Bueno, tenemos esta técnica, poseen fundamentos diferentes, ¿no? La turbidimetría se basa en la medición de la disminución de la potencia de la radiación emitida por una fuente al incidir sobre la solución de la muestra debido a la dispersión sufrida. Esta técnica es adecuada, dice, para concentraciones relativamente altas de partículas en suspensión para que exista diferencia entre la potencia transmitida y la potencia incidente, ¿no? O sea, esta se mide en línea recta, si bien se dispersa en todas las direcciones, pero la potencia incidente y la potencia transmitida, la transmitida tiene que ser menor que la incidente porque gran parte de la luz fue dispersada. Y bueno, y así es como se mide. Cuanto menor sea la luz transmitida, quiere decir que va a ser mayor la luz dispersada, que por ahí uno puede decir absorbancia, pero no es absorbancia, ¿no? Sino básicamente la luz dispersada y cumple con la ley de Beer, ¿eh? Básicamente va a ser muy parecida a lo que pasa. En el caso de la nefalometría, se basa en la medición de la radiación dispersada en una dirección que forma en general un ángulo recto, 90 grados, con la radiación incidente. Es adecuada, dice, para concentraciones bajas de partículas en suspensión, para las que se obtiene, dice, una adecuada dispersión y mejores resultados, ¿eh? Entonces, bueno, ya las partículas son más pequeñas, menos concentradas, ¿sí? Y básicamente la dispersión que se mide es a 90 grados, ¿no? Acá es donde se pone justamente, eh, bueno,
eh, eh, el aparato de medición, ¿no? Cuanto más luz se dispersa a 90 grados, quiere decir que hay más partículas en suspensión. ¿Sí? Eso se usa para la nefelometría. Variables, ¿no? Variables que afectan las mediciones. Por ejemplo, la cantidad de radiación eliminada o desviada del haz primario depende de varios factores. Primero, el número de partículas, ¿sí? El número de partículas que obstruyen el paso de la radiación, ¿no? Cuanto mayor es el número de partículas, en medio se produce mayor dispersión, o sea que se transmite menos radiación. En turbidimetría esta variable tiene importancia, claro, ¿ve? Porque dijimos que es importante en la turbidimetría porque es para más concentrada, ¿ah? Ya que cuanto mayor sea la luz dispersada, menor va a ser la luz transmitida y eso lo puede captar el aparato. En turbidimetría esta variable dice tiene importancia ya que muchas partículas no dejan pasar la luz y por lo tanto la potencia transmitida es mínimo o nula. En cambio en nefelometría no tiene tanta importancia este factor. O sea que el número de partículas es importante para la turbidimetría pero no para la nefelometría, ¿sí? Bueno, acá me dan un ejemplo de cálculo. Dice calcular el área, dice, de obstrucción a la radiación visible que produce 1 gramo de un sólido en suspensión, ¿sí? La densidad es 1,50 gramos por centímetro cúbico. Dice para partículas supuestamente esféricas de radio, bueno, de 10 a la menos 5 y de 10 a la menos 3 centímetros. Bueno, este más chiquitita, ¿eh? Entonces, por supuesto, tenemos este volumen de las partículas. El volumen es 4 tercios de pi por radio al cuadrado, a radio al cuadrado, sí. 4 tercios de 3,14, 10 a la menos 5 al cuadrado, y bueno, y ahí me da al cubo, al cubo. 4 tercios de pi por radio al cubo, y bueno, me da 4,19 por 10 a la menos 15 centímetros cúbicos. Bueno, acá tenemos entonces nosotros el volumen de todas las partículas, base masa sobre la densidad, 1 gramo sobre la densidad, bueno, 0,67 centímetros. Entonces, ahí ya podemos sacar el número de partículas totales, ¿sí? El volumen total dividido el número el volumen de una partícula que hemos sacado me da justamente aproximadamente las partículas que tenemos en suspensión, 1,59 por 10 a la 14. Ahora, el área de una partícula es pi por radio al cuadrado, y ese es el área, ¿no? 3,14 por 10 a la menos 10 centímetros cuadrados. El área para toda la suspensión, y básicamente sería el área de una partícula por el número de partículas, y me da 4,99 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Ese es para una, y para la que tiene un radio de 10 a la menos 3 centímetros, material más grueso, exactamente, se realiza el mismo cálculo en el caso anterior, pero usando el valor del radio, por supuesto, 10 a la menos 3, y se obtiene un área final igual a, claro, hacemos todo lo mismo, y el área final básicamente va a ser el área de la partícula esa por el número de partículas, y en este caso da 4,99 por 10 a las 2 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la conclusión? Se concluye, dice que el material más finamente dividido, o sea, de radio menor y de mayor número de partículas, obstruye más el paso de la luz por unidad de volumen, ¿sí? Y ahí está justamente eso, ¿no? Las partículas que son más finamente divididas son las que obstruyen más el paso, o sea, por eso es importante también tener en cuenta eso, ¿eh? Segundo, tamaño, forma y composición de las partículas, ¿eh? Tamaño, forma y composición de las partículas. Bueno, esto es importante justamente ya para la nefelometría, ¿no? La fracción de radiación dispersada en cualquier ángulo depende del tamaño
y la forma de las partículas que causan la dispersión. Por lo tanto, todas las variables que influyen en la geometría de la partícula durante la formación de una suspensión tienen importancia. Por ejemplo, afectan a la geometría de las partículas los siguientes factores, ¿no? Por ejemplo, la concentración de los reactivos, la temperatura, el pH, ¿sí? Orden de agregación de los reactivos, forma y velocidad de la agitación, estabilidad de la suspensión, tiempo de crecimiento de las partículas, etc. A veces se añaden, dice, agentes tensioactivos como glicerinas, goma arábiga, etcétera, para estabilizar, dice, el estado coloidal y evitar la formación de partículas grandes o la precipitación, ¿no? Todo eso es importante para el tamaño y forma de las partículas. Este factor, dice, es importante porque soluciones de igual concentración de sólidos en suspensión, pero de diferente composición, pueden no dispersar la misma cantidad de luz. Muestras y patrones requieren ser preparados, dicen, las mismas condiciones para que tengan una distribución comparable de partículas. O sea que ahí está la importancia. Tanto la muestra como los patrones tienen que ser preparados de la misma forma para que las partículas tengan aproximadamente el mismo tamaño y la forma. Bueno, y acá viene, ¿ve? Para nefelometría el tamaño de las partículas es más importante que para turbidimetría, ¿sí? Bueno, eso va a ser importante. En la técnica nefelométrica dice es deseable que las partículas sean pequeñas para que se produzca, dice, dispersiones simétricas, ¿ah? Lo que optimiza la intensidad de rayo observado a 90 grados. Partículas más grandes, dice, desvían un ángulo recto una fracción más pequeña de luz. En estos casos, dice, se puede medir en ángulos menores, ya que la mayoría intensidad está hacia adelante. Bueno, en turbidimetría este problema es menor, porque lo que se mide es la radiación total eliminada, dice, independientemente del mecanismo por el que fue desviado. O sea que esto, ¿no? Entonces, tamaño y forma de las partículas es importante para la nefelometría y no tanto para la turbidimetría, ¿eh? Otro factor, relación entre el índice de refracción de la partícula y del medio dispersante. Para que haya dispersión, los índices de refracción de la partícula en medio deben ser distintos. En algunos casos es conveniente cambiar el solvente para que la diferencia entre los índices de refracción sea más grande. Y otro sería la longitud de onda de la radiación incidente. La longitud de onda es un factor crítico en turbidimetría, ya que en este método es necesario reducir a un mínimo la absorbancia, ¿sí? Claro, yo quiero solamente que la luz se disperse, no que se absorba, ¿no? Al medir la transmitancia, dice, de una suspensión, no es posible distinguir entre la radiación consumida por absorción de la consumida por dispersión, ¿no? Es por esto que importa elegir una longitud de onda a la que la muestra presenta un mínimo de absorbancia. Cuando la suspensión es coloreada, se elige una radiación del mismo color de la solución que se determina. En nefelometría, dice, la longitud de onda incidente no es un problema excepto si induce fluorescencia. ¿Ve? O sea que la longitud de onda de la radiación es más importante para la turbidimetría que para la nefelometría. Uy. Bueno, ahora tenemos el instrumento, ¿sí? El aparato, el instrumento, el turbidímetro. La determinación de turbidimétrica se puede realizar, dice, usando, dice, los espectrofotómetros ultravioleta y visible, ¿no? Comunes, en los que se mide absorbancia o transmitancia, ¿eh? Específicamente, el turbidímetro es similar al espectrofotómetro respecto a sus partes, como se observa acá, ¿eh? Porque está una fuente, la selección de la longitud de onda, donde se coloca la muestra, el detector y el proceso de señalización. Bueno, la fuente de radiación más frecuentemente usada en turbidimetría es la lámpara de wolframio. Luego es preciso usar un monocromador que seleccione la longitud de onda adecuada para que se reduzca al mínimo la absorbancia, es importante,
cuando la concentración de partículas en suspensión se mide por turbidimetría, la suspensión se pone en una cubeta cilíndrica, similar a un tubo de ensayo, dice en forma, que permite realizar las mediciones de la energía incidente y la transmitida. También puede usarse cubeta prismática. En el caso de la turbidimetría puede usarse los detectores corrientes, tales como los fototubos que transforman las señales radiantes en señales eléctricas. O sea que es similar el aparato para turbidimetría que la espectrofotometría UV visible. En la nefelometría, el instrumento, llamado nefelómetro, permite la medición de la potencia de la dispersión producida, la cual está relacionada con la concentración del analito. O sea, eso se pone 90 grados, ¿ves? Fuente, selecciona la longitud de una muestra y se lo determina a 90 grados y bueno, el proceso de señalización. En la nefelometría, dice, se puede usar radiaciones blancas como fuente, aunque es mejor, dice, radiaciones monocromáticas. La fuente de radiación más frecuente que se utiliza son los tubos de láser con mezcla de helio-neón, que al aplicarle un voltaje produce una descarga eléctrica y emite radiaciones monocromáticas de 632,8 nanómetros. La fuente debe ser de intensidad elevada y debe tratar, dice, de trabajar a longitud de onda cortas, ya que ese aumenta la eficacia de la dispersión Rayleigh. Otra fuente usada son las lámparas de halógeno, que justamente emiten entre los 400 y los 500 nanómetros. Y la lámpara de xenón 340 nanómetros. Generalmente se usa cubeta cilíndrica, pero es preferible, dice, disponer de cubetas de caras planas. Así se reduce al mínimo las reflexiones y dispersiones múltiples debido a las paredes de la cubeta. El sistema monocromador y el detector son similares a los de turbidimetría y espectrofotometría. Sin embargo, en la nefelometría debe utilizarse fotomultiplicadores, ya que la intensidad de la luz dispersada suele ser muy pequeña. La mayoría posee un detector fijo situado a 90 grados de la radiación, pero para más versatilidad es conveniente poder variar el ángulo haciendo girar el detector. ¿Ves? Generalmente esto es lo más común. Turbidimetría, expresiones matemáticas. Las expresiones matemáticas son similares a las usadas en espectrofotometría. Se mide la luz transmitida del haz de radiación primario, que es igual a la potencia transmitida sobre la potencia incidente. Es la transmitancia, potencia transmitida sobre potencia. La radiación transmitida se relaciona con la concentración de la materia en suspensión mediante una ecuación análoga a la ley de Beer. Entonces ahí está la formulita, ¿ven? Muy parecido. Esa sería la turbidancia, que es el menor logaritmo de la potencia transmitida sobre la potencia incidente, y eso va a ser igual a acá, que es una constante de proporcionalidad llamada turbicidad. B sería el camino óptico y C la concentración, ¿sí? El valor de K depende de varios factores, incluyendo el tamaño, la forma de las partículas dispersantes, la longitud de onda de la fuente y los índices de refracción de las partículas en suspensión y del medio. Para que la medida sea exacta, la potencia transmitida no debe ser similar a la potencia incidente. Recordemos que tiene que ser menor, ¿no? Por lo que la suspensión no debe ser demasiado diluida, como ya se dio anteriormente. La relación lineal entre la turbidancia y la concentración es rigurosamente válida para partículas en suspensión. Sin embargo, las soluciones no deben ser muy diluidas. Al igual que para la ley de Beer, hay desviaciones apreciables a la linealidad. Por esto, en la práctica es necesario construir una recta de calibración con dispersiones de patrones, ¿no? Con concentraciones conocidas de material dispersante, usándose, dice, el solvente como referencia en la que se representa la S en función de la concentración. Bueno,
Y ahora tenemos lo que es la nefelometría, la expresión matemática. No se establece una ecuación teórica sencilla, dice que relaciona la potencia de la luz dispersada con la concentración de la partícula en suspensión, porque hay una relación compleja entre ambas. Es suficiente decirse saber que existe empíricamente una relación lineal entre la potencia de la luz dispersada y la concentración de las partículas en suspensión. Por eso pone potencia de la radiación dispersada va a ser igual a la constante. K es una constante empírica del sistema que se determina de la recta de calibración que puede englobar P0. Y bueno, P0 es potencia de la radiación incidente y C sería la concentración, ¿no? O sea que en la práctica se debe trazar, dice, una recta de calibración del logaritmo de la potencia transmitida sobre o sea, en este caso, la potencia de la radiación dispersada sobre la incidente frente a la concentración de partículas en suspensión bajo las condiciones rigurosas de control. Bueno, y esto en los parciales a veces preguntan esto, ¿no? O lo he visto, cuadro comparativo de los datos. Es más, generalmente de esto, esta es la pregunta que vi, ¿sí? Cuadro comparativo de las dos técnicas, ¿no? La turbidimetría y la nefelometría. La turbidimetría, la luz transmitida es proporcional a la concentración. En la nefelometría, la luz dispersada es proporcional a la concentración. Útil para concentraciones de analito altas para que haya diferencia entre la potencia incidente y la potencia transmitida, útil para concentraciones bajas, ¿no? Porque se obtiene mejor dispersión. En la turbidimetría, el número de partículas es importante en turbidimetría porque no debe obstruir el paso de luz, y en la nefelometría el número de partículas no es importante, ¿no? El tamaño de las partículas no es importante en la turbidimetría, sí es importante en la nefelometría, ¿eh? Porque partículas pequeñas producen dispersiones simétricas. Y la elección de la longitud de onda es crítica en la turbidimetría porque la absorción tiene que ser la misma. En cambio, no es importante, o no es crítica, o es menos crítica en la nefelometría, ¿eh? O sea que ahí tenemos un cuadrito comparativo. Bueno, y ahora las unidades. Unidades de turbidez. La unidad de turbidez fue definida, dice, como la obstrucción óptica de la luz causada por una parte por millón de sílice en agua destilada. Bueno, también se definió una unidad nefelométrica de turbidez llamada NTU, unidad nefelométrica, haciendo referencia a la técnica de medición nefelométrica y que corresponde a una parte por millón de formacina, patrón primario de turbidez, que se usa actualmente para la calibración de turbidímetros. Se debe preparar a diario antes de su uso porque sus soluciones no son estables. La formacina, dice, es una suspensión polimérica que se puede, bueno, comprar. Existen también patrones secundarios que se pueden controlar periódicamente con el patrón primario. Son más económicos y convenientes para comprobaciones cotidianas, ya que son mucho más estables que el patrón primario. Una unidad nefelométrica de turbidez corresponde a 7,5 partes por millón de dióxido de silicio. Otras unidades de medida es la unidad de turbidez de la formacina, FTU, que es idéntica a la unidad nefelométrica de turbidez, ¿eh? Según la Organización Mundial de la Salud, la turbidez del agua para consumo humano no debe ser superar en ningún caso a 5 unidades nefelométricas de turbidez y estará idealmente por debajo de una unidad nefelométrica de turbidez, ¿eh? Bueno, y aplicaciones de la turbidimetría y de la nefelometría. Esta técnica, dice, tiene una gran variedad, dice, de aplicaciones. La formación de
precipitados, por ejemplo, gelatinosos o de partículas muy pequeñas, difíciles de filtrar, suelen proporcionar, dice, suspensiones ideales, ¿no? Para la aplicación de técnicas basadas en la dispersión de la luz que se distribuye, dice, en la gravimetría. Se aplica en laboratorio analítico para diferenciar diferentes propósitos, como por ejemplo análisis de la calidad química del agua y de bebidas, ¿no? Para determinar la claridad. Para el control de los procesos de tratamientos de aguas residuales, cosméticos, lubricantes, etcétera. Determinación de sulfatos, carbonatos, cloruros, calcio, zinc, etcétera. Control del aire, donde se determina polvo humo. En el laboratorio de análisis clínico, control de crecimiento bacteriano en medio nutritivo líquido, método basado en las radiaciones inmunológicas mediante la formación de complejos antígeno-anticuerpo, solos o inmunocomplejos unidos a micropartículas. Ejemplo, determinación de proteínas, C reactiva, transferrina, proteína S, antígeno libre, etc. Y en la farmacia, determinación de productos farmacéuticos como aminoácidos, vitaminas, antibióticos y nicotina. Muy bien.